Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a seguir con esto de hacer estas clases virtuales. Vamos a ver estado inestable. Bueno, así que les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. A ver, esperen un cachito. Ahí está. Bueno, a ver. ¿Qué es esto de estado inestable? Bueno, a ver, el estado inestable se produce cuando, digamos, yo estoy haciendo algo que no tiene en cuenta o que no tiene flujo constante. ¿Qué significa eso? Supónganse, nosotros normalmente en ingeniería química cuando hacemos balance de masa, balance de calor, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, decimos, bueno, este cuerpo o este fluido tiene en este punto una determinada temperatura. Y el caudal es 20 metros por segundo, por decirlo algo así. La velocidad, perdón, y el caudal es 200 metros cúbicos hora o 500 kilogramos por hora. ¿Sí? Esos flujos, y esa, ya sea flujo de calor o flujo másico o volumétrico, o sea, nosotros suponemos que es permanente en el tiempo. ¿Qué significa? Que el proceso ya no solo que está en marcha, sino que está en marcha y se mantiene en marcha y de esa forma. Eso es lo que se llama estado estable. Ahora bien, ese estado estable es propio de las instalaciones químicas o de los procesos que tienen un determinado flujo y se mantienen constantes. Pero hay otros procesos o hay otras situaciones en las cuales esto no pasa, o pasa con menor frecuencia, o sea, llegamos a un estado estable, pero previamente pasamos por un estado inestable. ¿Qué es ese estado inestable? Y bueno, todo lo contrario al estado estable, es decir, cuando no se da esa continuidad en el flujo, en la temperatura, sino que la temperatura va variando, o el flujo va variando, ¿sí? Acá, digamos, estoy escribiendo más o menos eso. O sea, hay una variación de la temperatura respecto al tiempo, es decir, la temperatura se va modificando respecto al tiempo, y una variación, si yo estoy hablando de un cuerpo que se somete a un estado inestable, dentro del cuerpo, la temperatura no es la misma en un extremo que en el centro, por ejemplo, o en un costadito más adentro, más afuera, hay una variación de temperatura. Eso se llama estado inestable. Bueno, como dijimos, cuando sucedía, sucede básicamente en el caso de instalaciones químicas cuando estamos poniendo en marcha la instalación o parando la instalación. Por ejemplo, una caldera cuando la prendés, pasa eso. O un equipo de calor o lo que sea, que cuando estás arrancando la instalación va a haber una fluctuación de la temperatura, va a arrancar desde un punto que está frío y se va a ir calentando o viceversa. Por lo tanto, los fluidos también van a sufrir esa variación de la temperatura. En el caso de fluidos, si hay algún tipo de movimiento, esa situación de la variación con respecto a la posición, o sea, esta variación que estamos marcando acá, de la temperatura respecto a la posición, no es tan real en fluidos porque se mezcla, pero en el caso de sólidos es una situación concreta. Bien, a ver, ¿cuáles son las situaciones que tenemos que considerar en este tema? ¿Sí? Yo le estoy, antes que nada, yo le estoy subiendo un apunte que es del libro Crates. También les voy a subir el libro completo de una versión superior, porque la versión que yo les subo a la fotocopia, que me parece bastante más clara, después hubo una modificación, así que está un poquito cambiado. No obstante, o sea, las dos versiones están bien. Yo normalmente me baso en una versión un poco más vieja. No está bien ni mal, sino que, digamos, como está presentado me resulta más ameno.
Así que yo les voy a subir ese archivo escaneado del libro que yo tengo, y también les voy a subir el libro en nueva versión para que tengan las dos cosas. Bien, ¿cuáles son las situaciones a considerar? Bueno, la primera, o sea, como estamos viendo, es producto de dos situaciones. La variación de la temperatura respecto a la posición, estamos hablando de, puede haber otras variaciones, pero nosotros estamos estudiando calor, con lo cual variación de temperatura respecto a la posición y variación respecto a la posición, perdón, y variación de temperatura respecto al tiempo, esas son las dos magnitudes que estamos evaluando. La primera consideración es cuando le llamamos resistencia interna despreciable, es decir, cuando hay una variación de la temperatura respecto al tiempo, pero no hay una variación de la temperatura respecto a la posición. Entonces, la derivada de la temperatura respecto a la derivada de x, o sea, la posición, me va a dar igual a 0. ¿Sí? O sea, esta parte va a ser flujo, digamos, estable, y esta parte va a ser flujo inestable. ¿Sí? A ver, ¿cuándo se produce esta situación? Y bueno, se produce esta situación, yo tengo que encontrar una forma de poder definir cuándo se produce y cuándo no se produce. Bueno, una forma de definir esto es a través de algún parámetro, de alguna situación, algo que me permita poder identificar claramente qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y hay una forma clara que es a través de un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Bueno, hay un parámetro que es el número dimensional, el biot. El biot es un número dimensional, como se puede ver acá, que es igual a h por L sobre K. Y acá hay que hacer una aclaración. H es el coeficiente de convección, ¿sí? Cuando estemos hablando de estado inestable, estamos hablando de cuerpos, o sea, de sólidos. Por lo que decía antes, los líquidos tienen un movimiento propio del líquido y los gases también, que hace que no haya posibilidades, la mezcla sea más uniforme porque hay movimiento. Al haber movimiento, ayuda a que este proceso de inestabilidad sea solamente respecto al tiempo, no respecto a la posición. Entonces, las cuestiones de líquidos se pueden trabajar, ya lo vamos a ver, pero lo más importante de esto es, para evaluar el número de Biot, es el H y el K. Y el L ya lo vamos a escribir. El H es el coeficiente de transferencia de calor entre el medio ambiente y ese cuerpo o esa situación que estoy evaluando. O sea, ese H, que es la transferencia de calor desde el medio ambiente hacia, o sea, el que marca la transferencia de calor, acuérdense que Q es igual a H por A por delta T. ¿Sí? Entonces, H es el coeficiente de transferencia de calor, el coeficiente, no el global, el coeficiente en ese sentido, pero nos sirve como para definir cuán fácil es la transferencia de calor en las condiciones del proceso que estoy analizando. Este H. A su vez, K es la conductividad del cuerpo. ¿Y qué marca la K? K marca cuán afín es a transferir calor a ese cuerpo. Es decir, no es lo mismo la K del cobre, que es un gran conductor de electricidad, pero también del calor, a la K de un ladrillo, ¿sí? Un ladrillo de construcción, que tiene otra K y es mucho menos, menos fiable o fácil de transferir calor en un determinado momento. Entonces, esto tiene que ver con el material que estamos analizando. Si ustedes se fijan, después tenemos L. L se llama longitud característica. Esa longitud característica existen dos formas de evaluarla. La forma más simple, y que, bueno, no lo puse acá, es hacer la relación del volumen del cuerpo sobre la superficie. O sea, V sobre área, ¿sí? La superficie del cuerpo. Esa relación, cuando el cuerpo es amorfo,
es decir, no tiene una forma definida, es la forma más clara de poder resolverlo. Cuando el cuerpo tiene una forma definida, podría tomar la longitud característica del cuerpo. Por ejemplo, si yo tuviera una esfera, la longitud característica es el radio, ¿sí? Porque con ella la caracterizo a la superficie y al volumen. Entonces el radio es una medida. Entonces por eso depende del caso. En algunos casos donde el cuerpo es amorfo, es decir, no tiene una forma definida, yo no lo puedo aproximar a una forma definida, tendré que usar la relación B sobre área. ¿Sí? No lo puse acá en la presentación, me olvidé, pero es B sobre área. No se usa mucho, pero se puede usar. Vamos a ver un ejercicio en donde se usa, como para que lo tengan en claro. En el otro caso, entonces, como repasando un poquito acá, lo que estamos diciendo es, H es el coeficiente de transferencia de calor entre el medio ambiente y el cuerpo. L es la longitud característica del cuerpo. Y K es la conductividad del cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo que estoy evaluando acá arriba, en el numerador, es ni más ni menos que la interacción del cuerpo con el medio ambiente. Y acá adentro, cómo dentro del cuerpo se produce esa transferencia de calor. Entonces, si yo acá tengo un valor muy grande, o sea, mucha transferencia, y acá tengo un valor muy pequeño, me va a indicar que, digamos, la transferencia de calor depende de dentro del cuerpo se produce el fenómeno de resistencia a la transferencia de calor. En cambio, si este valor de K es muy grande y este valor es mucho menor, significa que no va a ser un problema transferir dentro del cuerpo, sí va a ser un problema transferir desde el medio ambiente al cuerpo. ¿Sí? Y eso es un poco lo que separa estas dos resistencias. Resistencia interna despreciable o resistencia no despreciable, que es la otra contraparte. Entonces, en el primer caso, es decir, cuando decimos que la resistencia interna es despreciable, eso se produce cuando yo evalúo el biot como HL sobre K, y el biot es menor de 0,1. A ver, ¿qué significa esto? Esto significa que al ser menor que 1, significa que el numerador es mucho más pequeño que el denominador. Y esto tiene que ver con lo que les dije yo antes, que es lo que les dije, que esta parte de superior, el numerador, marca la transferencia de calor entre el medio ambiente que rodea el cuerpo y el cuerpo propiamente dicho. Y la parte de abajo marca qué es lo que pasa en la transferencia de calor interna. Si ustedes se fijan, este valor que dice 0,1 no es otra cosa más que el 10%, o sea, el numerador es el 10% que el denominador, así como está escrito. ¿Y esto qué significa? Significa que este pesa 10 veces más que la parte de arriba. Esto tiene que ver con que acá hay una altísima transferencia de calor, es decir, dentro del cuerpo apenas hay una variación, esa variación se compensa rápidamente, y en cambio, en el caso de fuera del cuerpo, o sea, entre el medio ambiente y ese cuerpo, la transferencia de calor es más dificultosa. Entonces, si yo hago la comparación, por eso digo que la resistencia interna es despreciable. ¿Por qué? Porque tarda mucho más en transferirse el calor que en distribuirse dentro del cuerpo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Si eso es así, entonces estoy en el primer caso, que es resistencia interna despreciable. ¿Cómo se opera en esta situación cuando tenemos resistencia interna despreciable? Cuando tenemos resistencia interna despreciable, lo que se hace es considerar
que dentro del cuerpo, una variación de temperatura, cualquiera sea, por ejemplo, 1 grado, casi instantáneamente cuando varía 1 grado en el exterior, supónganse que lo estoy calentando al cuerpo. Casi cuando lo empiezo a calentar y empiezo a poner digamos, por ejemplo, supongo que sumerjo un lingote de hierro en agua fría, está caliente y lo pongo en agua fría. Bueno, yo entiendo de que a medida que se transfiere el calor desde el cuerpo hacia el exterior, todo dentro de ese cuerpo, todo tiene la misma temperatura. ¿Sí? Por eso estamos diciendo que la derivada de la temperatura respecto a la posición, es decir, no es lo mismo, o sea, si tengo un cuerpo, una esfera, por ejemplo, yo la pongo en agua, esa esfera está caliente y tiene que bajar su temperatura, a medida que baja la temperatura en el exterior, automáticamente baja en todo el cuerpo, porque la transferencia de calor hacia afuera es más dificultosa, tiene más dificultad que dentro del cuerpo. Eso es lo que estoy diciendo. Con lo cual no va a haber diferencia entre el centro de la esfera y el exterior. Eso es lo que estoy diciendo, que puedo simplificarlo. Si yo estoy en un biot menor de 0,1, menor o igual de 0,1, yo tengo no más de un 5% de error en esa aproximación. Así que es lo que se ha visto y no es grave. Si es así, hay una teoría, bueno, yo no les voy a hablar de cómo el desarrollo, de cómo llegan a esta fórmula que les estoy mostrando, la fórmula aplicar, pues no tiene sentido, no le veo sentido. En el libro, y en el libro que yo les paso, está toda la deducción matemática que se logra, pero bueno, no tiene mucho sentido a mi criterio. Entonces, la fórmula aplicar, acá yo me equivoqué, pero la fórmula aplicar es t menos, acá no es t0, es t infinito. Discúlpenme, me equivoqué cuando lo coloqué, así que voy a tener la equivocación para abajo en todo lo que puse. Ya se lo voy a reclamar. O sea, T es la temperatura del cuerpo en un lugar, en un determinado momento, tiempo, porque acuérdense que nosotros tenemos variación de la temperatura respecto a la posición y variación de la temperatura respecto al tiempo. O sea, yo si fijo a los 2 minutos, es a esos 2 minutos, la temperatura del cuerpo en un determinado punto, o sea, como no varía respecto a la posición, en cualquier punto está bien, menos la temperatura de este T infinito, que acá debería estar, esperen un cachito. Este T infinito que debería estar, es la temperatura del medio ambiente. ¿Qué significa la temperatura del ambiente? Supónganse que yo a una esfera, como decíamos recién, caliente, la meto en agua fría, o en agua, a 25 grados. Bueno, esa es la temperatura del medio ambiente. O sea, el medio ambiente es el que está recibiendo esa transferencia, o si estuviera caliente y enfría, y la esfera fría y tiene que hacer al revés, bueno, sería el medio calefactor. Ese siempre es el medio ambiente. Y después hago T0, T0 es la temperatura de partida, o sea, pues acuérdense, esa esfera caliente estará vaya a saber qué temperatura, supónganse que esté a 500 grados. Inicialmente, antes de ponerle el agua, ¿cuánto está? Ese es el T0. Y el T infinito es la temperatura del medio ambiente, como decimos. Eso es igual a epsilon, a E al biot por Fourier. ¿Qué significa el biot? Biot es esto acá que vimos, y esto otro que es K por tita, K es la conductividad, tita es el tiempo, dividido la densidad por el Cp por la longitud característica al cuadrado. Esta ecuación tiene una deducción, como les dije, que no lo vamos a ver ahora, pero se puede transferir en esta ecuación. Este es el número dimensional Biot, y este es el número dimensional Fourier. ¿Sí?
entre los dos, entonces lo podemos... vamos a hacer una cosa para evitar problemas. Voy a modificar esta fórmula. Ahora, así no hay problemas con lo que se entienda. Así es la fórmula para evitar problemas. Y así queda la fórmula. Entonces ya no vamos a tener ese inconveniente. Bien. Bueno, de esta ecuación que tenemos acá, se puede hacer una gráfica, y de hecho se trabaja con gráfica. Ustedes lo podrían usar a esta ecuación directamente y calcular con esta ecuación, no habría problema. Pero también tienen la posibilidad de hacerlo con una gráfica, donde acá tienen t menos t infinito sobre t0 menos t infinito, o sea, este primer parte del cuerpo, y en la segunda está el Biot por Fourier hecho en una escala logarítmica, ¿sí? Con lo cual, esto es Biot por Fourier, entonces ustedes pueden, entrando con un determinado valor de temperatura, sacar el Biot por Fourier y poder procesar esa información, ¿sí? No habría demasiado inconveniente. Entonces, esto es básicamente el primer caso, es decir, en el caso en el cual ustedes tienen resistencia interna despreciable. Después hay otro caso, que es el caso B, que es resistencia interna no despreciable. Esto es que, como decíamos, variación de la temperatura con respecto al tiempo, eso sigue estando, pero se agrega la variación de la temperatura respecto a la posición. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo un cuerpo que ya no tiene esa capacidad de poder transferir rápido el calor, es decir, no tiene conductividades altas. A ver, ¿dónde se produce, para reforzar el primer caso? El primer caso se produce cuando son fluidos de alta, o sea, perdón, sólidos de alta conducción, por ejemplo, metales, aleaciones metálicas. En ese caso, cobre, aluminio. En esos casos siempre voy a tener el primer caso. Ahora, cuando no es así, por ejemplo, como les decía, un aislante, o plástico, o cualquier medio sólido distinto de un metal, normalmente tiene conductividades por debajo de 100 de K en BT1, estoy hablando, en unidades inglesas. En ese caso es muy difícil que no supere el 0,1. O sea, siempre van a ser mayores o iguales a 0,1, mayores de 0,1. En ese caso se lo tengo que considerar este caso, que es resistencia no despreciable, ¿sí? Esta situación, por lo tanto, se da cuando la conductividad no es muy alta y por lo tanto el Biot es mayor de 0,1, ¿sí? Que es en realidad es en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero bueno, tenemos la opción del otro caso. Yo no puedo despreciar el efecto que tiene el cambio de la temperatura dentro del cuerpo, por lo tanto, este va variando continuamente. Y de forma diferente en cada punto del cuerpo, es decir, ¿qué quiero decir? Que no va a ser igual, supónganse que sea una esfera, en el exterior de la esfera va a haber una temperatura, un poquito más adentro va a haber otra temperatura, y en el centro va a haber otra temperatura, ¿sí? O sea, a medida que voy desde el exterior al centro, la temperatura va variando continuamente, en un determinado tiempo. O sea, yo digo, a las 10 minutos, mido, si pudiera cortar la esfera y medir todos los puntos, yo tendría una variación. Y en ese caso, por eso es que se toma que la resistencia interna no es despreciable. Hay una resistencia a la transferir el calor dentro del cuerpo que no es menor. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo se opera en esta situación? ¿Cómo trabajamos en esta situación? Bueno, acá
acá hay dos temas. Nosotros ya sabemos que cuando tenemos un estado inestable hay una variación de la temperatura respecto al tiempo. O sea, hay una, digamos, una variación, una derivada de la temperatura respecto al tiempo, y a su vez, cuando tenemos un cuerpo que tiene una conductividad que no es tan grande, también va a haber una variación respecto al tiempo y respecto a la posición. Va a cambiar diferente. Con lo cual, el problema, supónganse, tienen dos variables que van cambiando, pero a su vez, en un cuerpo, tienen tres dimensiones, ¿sí? Ancho, largo y alto, ¿sí? Con lo cual, el problema se hace bastante más complejo, muy complejo, para resolverlo fácil y rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Apelamos a unas tablas, ¿sí? Estas tablas se han generado unas tablas como para que, o unas gráficas, que nos permiten tomar ciertas situaciones y tomar respecto a un solo eje, para que no sea un lío, ¿sí? Ya vamos a trabajar en algún ejemplo, como para que ustedes lo puedan ver. Básicamente hay tres tablas, o tres gráficas, perdón, que se han definido claramente. Una es una placa infinitamente larga y ancha, ¿sí? Solamente lo que tenemos es la dimensión del espesor. Entonces vamos a estudiar el efecto de la transferencia de calor en este sentido, penetrándola. Esta es una de las formas. La otra es un cilindro largo, es decir, suponer que el cuerpo se puede manifestar aproximadamente como un cilindro, y que sea lo suficientemente largo como para que solamente la dimensión afectada sea el radio. El resto es tan largo que no lo alcanzo, no lo tengo en cuenta el efecto que tiene el calor en este sentido, ¿sí? Si es el tubo, en este sentido. Y la tercera es una esfera que sí tiene una sola dimensión, que es el radio, ¿sí? Para esos tres, lo que se han hecho son unas gráficas, ¿sí? Y esas gráficas son las que nos ayudan a poder resolver los ejercicios. Es una gráfica habitual, ¿sí? En los tres casos hay tres gráficas diferentes. En el primer caso, por ejemplo, esto es de pared plana, ¿sí? Yo tengo, dentro de esta gráfica general, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos diferentes, 6 gráficas dentro de la misma gráfica. ¿Cómo se lee esto? Abajo, en el eje de las X, es el FOUS, ¿sí? Ese número. Cada una de estas líneas es la inversa del biot, 1 sobre biot, ¿sí? K sobre H por L, ¿sí? Cada una de estas líneas. Acá tenés 0, 1, 0.25, 0.50, 0.75, 1 y así, hasta 100, ¿sí? En una especie de escala logarítmica. Y en el eje de las Y, lo que tengo son el T menos T0 sobre T0 menos T infinito. Perdón, T menos T infinito sobre T0 menos T infinito, ¿sí? Acá está la razón de temperaturas. Entonces, sobre el eje de las Y en la razón de temperatura, sobre el eje de las X el Fourier, y en cada una de estas líneas está el inversa del biot. Con eso puedo llegar a resolver este tipo de problemas, y haciendo en cuenta que acá tengo X sobre L igual a 0, X sobre L igual a 0,2, X sobre L igual a 0,4, X sobre L igual a 0,6, X sobre L igual a 0,8, y X sobre L igual a 1. ¿Sí? Bien. Después, a su vez, tenemos esta otra gráfica que sirve para calcular la cantidad de calor que ha entrado en un estado inestable. Básicamente,
parte de acá abajo el módulo de Biot. Acá en cada una de estas líneas es el Fourier. Y acá hay una relación de Q sobre Q0. ¿Qué significa? Q es la cantidad de calor que entró, sobre Q0 es la cantidad máxima de calor que podía haber entrado. ¿Qué significa eso? El estado estable. Es decir, cuando entró toda la cantidad que debería haber estado, ya está en estado estable, no se va a modificar su temperatura, porque entró todo lo que tenía que entrar de calor. Y se estabilizó el perfil de temperatura. Con lo cual, este número es fácilmente obtenible, y este es el número que nosotros necesitamos acá. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un ejercicio. Bien. Bueno, vamos a... Estos ejercicios no son difíciles, pero son necesarios prestar mucha atención, ya que en el caso, sobre todo, el caso B, es un poquito más complicado, hay que definir bien claramente cuál es la dimensión característica, hacer primero calcular el biot, bueno, y encontrar el gráfico. Por ahí hay algunas confusiones, no son graves, pero si se confunden, por ejemplo, acá en esta curva, de dónde están parados, si están en el x sobre l igual a 0 o en x sobre l igual a 1, y sí, va a haber una complejidad. Entonces, bueno, vamos a cortar acá. Y en el otro video vamos a explicar 2 ejercicios como para que tengan en claro y algunas recomendaciones que tienen que tener como para poder resolver. Bueno, listo entonces, yo voy a dejar de proyectar y vamos a finalizar la reunión. Listo, nos vemos, vuelvo en un ratito.